el sexto en su tipo, el primero en incorporar tecnología de punta, vanguardista y con resultados prácticamente en tiempos récord, si es que vamos a tener en cuenta este detalle. Ya enseguida nos va a estar acompañando también la directora de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería para darnos también detalles al respecto. Y ya la tenemos acá, oye, ¿eh? Qué rápido, ¿eh? Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, pasaron más detrás mío mientras estamos en vivo, así que son cuestiones que van dándose en un programa en vivo. Ya también nos acompaña la directora de Censos, la ingeniera agrónoma Cristina Miranda, que va a estar también compartiendo con nosotros su conocimiento acerca de lo que representa todo este trabajo que ha dejado el Censo Agropecuario Nacional en su sexta edición. Como le decíamos, el primero en incorporar tecnología. Bueno, ya que hice primero la mención al ingeniero, así que aprovecho también para saludarlo ya. El buen ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, Freddy. Buen día a toda la audiencia de Radio Unión. Buenos días, ingeniera, ¿cómo está? Buen día, Freddy, y a toda la audiencia de Radio Unión. Les Amanecer Agropecuario. les hicimos madrugar hoy para compartir un poco estas novedades que tienen que ver en relación a la última medición de datos del Censo Agropecuario Nacional recientemente presentado a la sociedad en el Banco Central, pero ya así también se iban dando algunos pantallazos a grandes rasgos de lo que representaba este trabajo muy importante para que podamos tener una idea de cómo estamos parados en el mundo agrícola y pecuario de nuestro país, ingeniera. Así es, Freddy. Gracias a la incorporación de la tecnología podemos tener resultados en 6 meses y poder estar publicando, poniendo a disposición de todos los usuarios de esta información tan importante. Después de unos meses de arduo trabajo, ¿verdad? Todo el equipo de la Dirección de Censo y Estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y gracias principalmente a la apertura de los productores que brindaron la información para poder tener esta radiografía del sector agropecuario. Una radiografía bastante útil, bastante bien recibida en estos momentos en donde la presión internacional se hace notar y no solamente es un diagnóstico para medir cantidad, sino también calidad y cualidad, ingeniero. Asimismo, es importante también resaltar el apoyo que tuvimos a todos los gremios y asociaciones de productores como la UGP, la FECOPROD, que estuvieron apoyando la operación censal en aquellos lugares donde son zonas de influencias de las cooperativas y productores en general. Así tal cual como uno menciona, es un apoyo integral desde los más grandes hasta los más pequeños, desde el productor de mandioca hasta el productor más avanzado de soja. Todos han sido objeto de este trabajo y obviamente reflejando un panorama muy alentador en lo que hace a lo que representa hoy día Paraguay como país productor de alimentos y también permitir saber el estado de salud de los diferentes modelos de agricultura que tenemos hoy día. Al fin y al cabo todos son agricultura, es lo de pequeño, mediano y grande es para darle una caracterización nada más, pero al fin y al cabo todo lleva a un solo fin, el de producir alimentos para nuestra gente y así también para el mundo entero. Hoy vamos a hablar de operaciones estadísticas y quién mejor que la ingeniera Liliana Miranda y el también ingeniero Edgardo Núñez para hablarnos acerca de estas realidades que han marcado las tendencias. Para nosotros el papel es fundamental todavía hoy día en nuestras prácticas, para otros ya el celular constituyen herramientas valiosas y se complementan obviamente unas con otras. Bueno, Censo Agropecuario Nacional 2022, después de 14 años se volvió a realizar y se han encontrado algunas diferencias muy importantes en comparación a lo que fue ese último del 2008 versus este último del 2022, ingeniera. O ingeniero, no, el que quiera. Bueno, sí. En realidad se nota en los datos un incremento de aquellas cadenas que tienen que ver con la producción de granos, plantaciones forestales y ganadería en general, ¿no? Prácticamente hay en cultivo de granos, podemos tomar como referencia la soja, hay unas 880.000 hectáreas más de cultivos con relación al 2008, ¿no? Y prácticamente ahí todo el complejo asociado a ese cultivo, como el cultivo de maíz, trigo, o sea, producción en grano en realidad. Y también vemos
En el área hortifrutícola, un incremento importante. La parte de plantaciones forestales, unas 150.000 hectáreas más con relación al 2008, y un incremento del área de superficies de pastura cultivada de alrededor de 3 millones de hectáreas, que prácticamente están, las áreas que estaban ocupadas por pasturas naturales se convirtieron ahora en cultivadas en general, ¿no? Sí, notándose esa transición pecuaria a agrícola, obviamente atendiendo ya a las diferentes capacidades del suelo que se tienen en diferentes regiones de nuestro país. Mencionaba usted pasturas, son en general pasturas degradadas que están dando paso a un modelo agrícola hoy día incursionando dentro de esa zona, ingeniero. Así mismo, prácticamente lo que se ve es también que estamos convirtiendo granos en proteína, en carne, ¿no? También es una notoria complementación que se va dando en diferentes escenarios de nuestro país. Algo así como 30 millones de hectáreas han sido diagnosticadas dentro de lo que representa la cantidad de fincas, obviamente, en ese universo de muestras o de datos tomados, ingeniera. De las 454.950 unidades de observación, ¿verdad?, que fueron censadas, 291.000 corresponde a fincas agropecuarias y ocupan un poco más de 30 millones de hectáreas. Con relación al 2008 han registrado un pequeño incremento en cuanto a cantidad de fincas, porque en el 2008 teníamos 289.000 fincas y representaban un poco más de 31 millones de hectáreas. O sea, hay una mínima diferencia en cuanto a un aumento en cantidad y una disminución en cuanto a superficie. Así como mencionaba el ingeniero Edgardo, ¿verdad?, lo que se notó mucho es el incremento de aquellos rubros que son de cadenas por ejemplo, de granos, oleaginosas, también de la parte del desarrollo pecuario, principalmente ganado menor, que se ha incrementado, también ganado vacuno se ha incrementado bastante, ¿verdad? Pero también lo que hace a ovinos, caprinos, principalmente porcino, y lo que es producción de aves, tanto para carne como para huevo, ¿verdad? O sea que eso denota un poco lo que se denomina esta conversión de proteína vegetal en proteína animal. Y el cambio de uso de suelo, que se registró una disminución en pasturas naturales y un incremento del uso para cultivos temporales, permanentes, y pasturas cultivadas principalmente, así como el de forestales. Resaltar el incremento de la producción hortícola, principalmente de tomate, pimiento. Si bien zanahoria se redujo la superficie, hay un incremento en cuanto a la producción. Eso muestra un poco lo que es la incorporación de tecnología en la producción. También incremento en superficie de producción de banano, yerba mate, como cultivos permanentes. Y también hablar un poco de lo que es la participación de la mujer en el sector agropecuario, que ha dado un salto importante. Se ha incrementado un 75% la participación de la mujer en el sector agropecuario como productoras, ¿verdad? Y también, como siempre hemos comentado, ¿verdad?, este censo también releva la producción agropecuaria en comunidades indígenas. También se tiene registro de la producción en comunidades indígenas de manera comunitaria, pero principalmente se muestra que la producción agropecuaria va más de forma también individual, como productor individual. Sí, es de destacar que en nuestro país precisamente la asociatividad o el cooperativismo está todavía en auge, empezando recién. Es algo que va creciendo de a poquito. La individualidad de nuestros productores sobre todo se destaca muchas veces en ciertas falencias que hacen a la comercialización, más que nada, pero sí, igual cada uno trabaja y produce lo que en su capacidad y nivel tecnológico se ofrece, ingeniero. Asimismo, tenemos un total de 264.000 productores más o menos de menos de 50 hectáreas. Estos productores están principalmente en rubro frutícola, también granos, la producción de porcinos, ganadería también. O sea, hay
una cantidad importante de productores que forman parte de la producción y los rubros que están produciendo son de relevancia, sobre todo en lo que sea de autoconsumo a nivel nacional. Sí, y también dentro de lo que representa nuestro consumo diario en los hogares, prácticamente son productos con tinte casero, por decirlo así, que tienen una aceptación bastante grande aún dentro de nuestro rango de consumo. Asimismo, en los rubros como mandioca, maíz chipá, los rubros frutihortícolas, son todos de alta representatividad del área de productores de agricultura familiar, vamos a decir. Bueno, ¿cuál es la distribución? Mencionaba usted un rango importante de productores de hasta 50 hectáreas. ¿Esos son catalogados como medianos productores ya o dentro de lo que hace un espectro de pequeños? En realidad, el censo lo que da es información estructural del sector. Sí. Entonces ahora prácticamente como ministerio tenemos que buscar la estrategia de ir caracterizando a los productores en base a ciertos criterios, ¿no? Entonces ahí probablemente vamos a buscar el apoyo o del sector privado, de la misma gente del ministerio para poder establecer los criterios, establecer criterios que nos puedan decir, bueno, este productor entra en la condición de pequeño productor, este productor con esta característica es mediano y este como grande, ¿no? Entonces eso yo creo que pues, una de las tareas que nosotros como ministerio tenemos que empezar a fortalecer y trabajar sobre eso para tener una idea más detallada de lo que va a ser una caracterización de productores. Ya, porque mencionaba usted la soja, por ejemplo, como un rubro que ha ido creciendo en superficie y también, obviamente, teniendo en cuenta o trayendo a colación un momento de la pandemia en donde se hablaba de algo así de 40.000 pequeños productores de menos de 20 hectáreas que han ingresado al cultivo de soja como rubro de renta. Es a modo de entender nomás la idea de cómo se va dispersando esto. Pero sí, es información valiosa, es información muy útil, que ha incorporado mucha tecnología ingeniera en este tramo para poder tener de aquí a hace poco nada más culminado la etapa así de campo del censo y ya tener los datos a esta altura del año. Justamente la innovación tecnológica es una de las características principales y uno de los pilares fundamentales para este censo agropecuario. Con el sistema integrado gestión y monitoreo censal que utiliza la plataforma ArcGIS, ¿verdad? Con varias de las aplicaciones han facilitado desde la selección del personal que va a estar afectado al levantamiento hasta la asignación de áreas de empadronamiento, el monitoreo en tiempo real. También tener disponible ya estos datos y poder estar ya facilitando y poniendo a disposición del público en general. Es algo muy importante y deja un precedente, también un compromiso de parte del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? De las estadísticas agropecuarias, una forma de hacer diferente, ¿verdad? Se ahorró recursos, se ahorró tiempo y por sobre todo se brinda calidad y trazabilidad en los datos. También este censo fue sujeto a una evaluación por muestreo, ¿verdad? De posterior al levantamiento, de manera a tener también como una auditoría externa de realmente la veracidad de los datos y del trabajo que se realizó el año pasado durante el levantamiento de datos, ¿verdad? Entonces, con con estos insumos nosotros podemos decir, ¿verdad?, que estos datos están en línea con lo que realmente hoy es la realidad en el campo, ¿verdad? Sí, muchas veces Bueno, partamos de la base del censo de población y viviendas, más nada, que se realizó en base a papel más que nada, entonces generó muchas dudas en lo que fue su etapa de ejecución y misma también en lo que representó en los números que han mostrado. Entonces, mencionando la tecnología, la comparación entre lo que hace a un diseño, a una imagen satelital, las coordenadas GPS que mostraban a los censistas el punto exacto donde llegar y obviamente reflejándose en esta cantidad de fincas mapeadas, así también la cantidad de productores que residen o no dentro de su finca y obviamente también las manejadas por empresas o el Estado o con estructura indígena. El gráfico del tríptico que me han facilitado, por ejemplo, muestra la cantidad de fincas y superficies
según el tamaño de la finca. Eso denota una cantidad de hectáreas de menos de 20 hasta de 5.000 y más hectáreas inclusive. Menciona los números, ingeniero, ahí que dice 278.353 fincas manejadas por un productor. Entiéndase eso, entonces, una sola persona que se hace responsable dentro de una unidad familiar, suponiéndola, para poder generar entonces el sustento diario. Así mismo, son 278.353 productores que se encargan de administrar, decidir qué se va a producir hasta la comercialización, ¿no? Uh-huh. Ese es el número. Aquí también podemos ver que hay un total de 8.937 fincas manejadas por dos o más productores, y 4.207 fincas manejadas por empresas, ¿no? Prácticamente es el total de 291.497 fincas existentes a nivel de país, ¿no? Y 4.207 fincas manejadas por empresas. ¿Cómo se entiende el Estado o comunidades indígenas, menciona? ¿Cómo se entendería la participación de eso, del Estado, por ejemplo, como manejo de finca? ¿En qué sentido se basaría eso? Esto se refiere, por ejemplo, hay como las escuelas agrícolas, por ejemplo. Ajá, ya. Ellos tienen actividades productivas, y también Sí, las sí. comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas tienen como dos modalidades de producción. Hay producción que ellos hacen en forma comunitaria, y también puede darse que tengan producción en forma individual, ¿no? Lo de las comunidades indígenas es muy llamativo, atendiendo la cantidad de hectáreas que desde los registros mismos de las instituciones que manejan o trabajan con ellos, son miles de hectáreas que disponen, pero igual así es una participación un tanto, desde mi punto de vista al menos, es escasa o no se nota tanto dentro de lo que representan el número en conjunto en total de lo que ellos disponen. Hay comunidades indígenas, por ejemplo, como la H de Puerto Barra, que son excelentes agricultores, también productores pecuarios. Hay comunidades del departamento de Canindeyú también que están trabajando muy bien en rubro yerba mates, atendiendo a un rubro también muy importante dentro de nuestra cadena, y que tienen destacada participación, pero igual así es no sé si es el primero que incorpora la metodología de incluir a las comunidades indígenas dentro de lo que representa un parámetro estadístico en sí, para poder también generar oportunidad a ellos. Realmente los censos anteriores también registraban, pero como productores, sin discriminar, ¿verdad? En este censo lo que se hace es también levantar tanto de forma comunitaria como de forma individual, y también a qué comunidad corresponde, ¿verdad? Esas informaciones se tienen hoy día. Y resaltar nada más que lo que evidencia estos datos así a priori, a primera vista, lo que estamos teniendo es que hay un incremento en la producción de aquellos rubros que están vinculados con un mercado. Uh-huh. Y hay que entender que siempre se habla de autoconsumo, sí, también se habla de renta. Y realmente lo que motiva al productor es el mercado. Claro. Entonces, con esto lo que se ve es nada más esa tendencia de trabajar por cadenas de cada rubro. Y bueno, evaluar un poco las políticas públicas del sector privado, ir también un poco planificando y reformulando hacia los diferentes sectores, teniendo en cuenta esta información. Como siempre lo hemos mencionado, estos datos del censo sirven para la formulación de políticas sectoriales y nacionales también, ¿verdad? Y también sirven para evaluar un poco cómo se vino trabajando en este tiempo, en estos últimos 14 años en el sector productivo, y de cómo hoy día está constituido este sector productivo, cuáles son los rubros, y de acá los análisis para ver cuáles se requieren fortalecer más, si hay que hacer estudios más específicos Uh-huh. con relación a algunas cadenas o algunos actores del sector productivo. Sabemos bien que la soja, el maíz y el trigo y otros rubros de características tecnificadas ya tienen vuelo propio. En el espectro de los rubros de mayor consumo, vamos a decirle mandioca, tomate, cebolla, logote y demás, los niveles tecnológicos son menores. La asistencia técnica muchas veces tiene un tinte más público,
que de participación del privado. Y en mandioca, por ejemplo, sabemos bien que es importante e impresionante la cantidad de productos que se pueden obtener, pero nos centramos solamente en producir almidón por ahora, pero también hay muchas limitaciones técnicas que impiden a los productores tener rendimientos. Esto ya escapa del área de ellos, pero ellos son recolectores de números, pero la parte de producción en sí es algo que afecta al ministerio en sí. Entonces, si ellos tienen la cantidad exacta de productores que producen mandioca, pero de otra parte ya conllevaría ya la asistencia técnica, tanto pública como privada, para que los privados también se involucren en la generación de ese volumen necesario para abastecer el mercado interno, como también la demanda internacional, y entonces concatenar entonces todo esto a una realidad traducible, a una realidad palpable de aquí a poco, para que se implementen mejoras en la producción. Hay rendimientos de 10.000 kilos en algunos lados, en otros de 15, pero el potencial de rendimiento de muchos productos es de 40 a 50.000 kilos por hectárea, cosa que se puede llegar teniendo en cuenta el manejo de información que se tiene ya hoy día atendiendo a este censo, estadísticamente hablando, ingeniera. Asimismo, como mencionas, y también la posibilidad de tener mapeada la producción que va a facilitar la inserción de industrias en esos departamentos, distritos o zonas productivas, que le va a dar vigoricidad económica, y también eso también va a fomentar que se puedan desarrollar esa cadena, que ello conlleva también al acceso a crédito, asistencia técnica y a otro tipo de servicios, por ejemplo, de información de mercados para el productor. Por eso es importante, ¿verdad?, la incorporación de tecnología en este censo, que va a facilitar a través de los datos que tenemos mapeados en imágenes satelitales, poder mostrar dónde están desarrollándose esos cultivos, ¿verdad?, esos rubros principales, y también un poco la incidencia que tuvo la incorporación o la inserción de algunas industrias ya en las últimas décadas, en algunos departamentos que muestran, ¿verdad?, que donde se instala una industria, alrededor hay como un resurgimiento de algunos rubros que a lo mejor estaban mínimamente produciéndose y que hoy en día están produciendo ya masivamente. Ejemplo, por ejemplo, Impasa, ahí en Toropirú, en San Pedro, en donde el maíz estaba bajito y se instaló la industria y la gente empezó a trabajar en dos rubros. El maíz principalmente como materia prima para la industria, y también en la forestación o reforestación también con especies exóticas para poder proveer de materia prima para energía, para la leña de las calderas de esa semejante industria. Entonces son dos rubros que han generado no solamente ingresos económicos, sino que también arraigo en la gente, ingeniero. De hecho, con la instalación de Impasa en esa zona, prácticamente el departamento de San Pedro pasó al frente con la producción de maíz. Sí. Entonces, como había mencionado la ingeniera Liliana, prácticamente la participación del sector privado, la instalación de industrias favorecen a la producción agropecuaria, porque requieren de materia prima para poder hacer andar la industria, ¿no? Sí, así mismo es. Y obviamente esto conlleva otros aspectos más de lo que hace la producción, la economía, el aspecto social, el aspecto también obviamente del ambiente, en donde mencionaba que hay una interesante también aumento de los sistemas de producción forestal, ingeniero. Así mismo. Prácticamente los sistemas de producción forestal se están dando principalmente en áreas que estaban ocupadas por pastura natural o pasturas degradadas, ¿no? Sí. Y prácticamente, como habías mencionado, su principal fin es producir energía. Así tal cual es. En el gráfico que también Diego va a compartir con nosotros mostraba, por ejemplo, y que la directora ha hecho mención recién, cantidad de mujeres, hombres y total de productores en finca. Esto es un dato muy importante, atendiendo a la importancia de la participación. Obviamente siempre tuvieron participación, pero muchas veces estaban un poco más relegadas de los números, y hoy día tienen un destacado trabajo en lo que representa al trabajo rural de la mujer, en donde 93.828 mujeres son prácticamente jefas de hogar, productoras innatas en general. Responsables de la producción en la finca agropecuaria. Podría decirte que sí, serían como jefas de hogar.
algo relevante de este censo es justamente poder registrar la participación de la mujer en las diferentes actividades agropecuarias. Uno de los indicadores, por ejemplo, es esta variable, ¿verdad? Al relevar el sexo del productor responsable de la explotación, tenemos este incremento que se da intercensal de 75% más de participación de las mujeres. Y con los demás registros que tenemos vamos a poder ver en qué actividades agropecuarias realmente hay mayor participación de la mujer, en qué rubros, y eso va a poder ayudar en la definición de políticas y ver un poco también lo que se vino haciendo hasta este tiempo, ¿verdad? Si bien siempre la mujer estuvo participando activamente, anteriormente no se hacían estos registros. De hecho que se tenía el sexo del productor, pero no se hacían los análisis ni tampoco se veía qué pasaba con ese estrato, ¿verdad? Lo mismo pasaba con las comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces, con este censo, que esta es una innovación temática también, por llamarlo así, ¿verdad? Porque lo que se hace es registrar lo que hoy día sería la participación de la mujer y las comunidades indígenas en cuanto a la producción agropecuaria, nos va a dar información valiosa para la definición de políticas. Así tal cual es. Eso es a corto, mediano y largo plazo, obviamente atendiendo al proceso que debe conllevar precisamente la generación de esos recursos para poder desde el Estado tener la capacidad de asistencia técnica y obviamente también los privados tener la voluntad y la predisposición también de acompañar ello con sus propios recursos, porque al fin y al cabo es el beneficio para todos, porque si el pequeño productor trabaja, la empresa se ve favorecida. Si la empresa se ve favorecida, el Estado genera también a través de lo que representan los impuestos y demás formas de acceder al dinero para poder financiar nuevamente estructuras que a todos nos favorecen. En estudios, los ingenieros agrónomos Liliana Miranda, directora de Censo y Estadística Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el ingeniero agrónomo Edgardo Núñez, coordinador operativo del Censo Agropecuario Nacional 2022. Ingeniero, en campo, muchas personas trabajando con lo más vanguardista en tecnología para tener, según los plazos establecidos, este censo que también obviamente se postergó mucho en su inicio, pero que al fin y al cabo cumplió con su finalidad. Asimismo, la experiencia de campo al inicio, primero arrancamos con los departamentos más cercanos a nuestra base. Sí. Central, Cordillera, Paraguarí y Guairá. Justamente la idea era tratar de capitalizar los problemas que íbamos a ir encontrando a medida que avanzaba el levantamiento y ajustar eso para la siguiente etapa. Prácticamente los inconvenientes fueron menores. Mayormente en estos departamentos no encontramos mucho problema de conectividad y pudimos ajustar todo lo que sean las pantallas de carga, las validaciones, pero a medida que nos alejábamos después en la siguiente etapa de nuestra base, uno de los primeros inconvenientes fue la conectividad, ¿no? Si bien es cierto, en la región oriental se pudieron salvar todos los inconvenientes, pero cuando pasamos a la región occidental, ahí sí era un tema, un problema el tema de la conectividad. Un poco más complicado, pero mucho sí, más complicado. Igual tengo entendido que el protocolo de trabajo en sí tenía en cuenta esa condición para que posterior a lo que ha sido la toma de datos, mediante lo que representa el famoso guardar los datos, una vez conectado a una señal de internet, esta pudiera ser transmitida ya sin ser alterada, por ejemplo. De hecho, sí, prácticamente los inconvenientes se dieron en la etapa de capacitación, porque toda la formación del profesional se daba por vía web. Y tuvimos que hacer capacitaciones presenciales en varias áreas en el Chaco y también para la transmisión. No obstante, el censista no tenía ningún inconveniente para trabajar porque él tenía todos sus materiales en la tabla así incorporada, sí, ¿no? Evidentemente, para la transmisión y luego para la validación sí era un inconveniente, porque las validaciones se aplicaban sobre la tabla en el momento de la entrevista con el productor, y también
cuando eso se transmitía, se analizaba la información y debería de retornar al censista. Y ahí sí tuvimos un poquito de complicaciones. Pero gracias a Dios pudimos salvar todos los inconvenientes y estamos ahora con el resultado del censo. ¿Cuántas personas, ingenieras, han estado involucradas en campo, obviamente, dentro de esta tarea? Porque fueron 4 etapas bastante rigurosas, mes a mes fueron desarrollando, como bien mencionaba el ingeniero, en las proximidades de lo que hace a la capital, región oriental primeramente, y ya posterior en el último tramo el resto del país. 3.715 personas en total de toda la estructura censal, más de 100 personas que estuvieron trabajando desde la dirección de censo con todo el equipo de monitoreo, seguimiento, el equipo técnico de sistema de información geográfica y también de soporte técnico del área de tecnología. O sea, estamos hablando de todo el operativo censal de un poco más de 3.815 personas que estuvimos activando, vamos a decir, en todo lo que fue el operativo de levantamiento de datos a nivel de campo, de los cuales 3.000 censistas, que fueron censistas, ¿verdad? Justamente la estrategia que se utilizó de trabajar por etapas ayudó bastante, ¿verdad?, a minimizar los riesgos, porque al incorporar tecnología nosotros sabíamos que íbamos a tener, como es algo nuevo, es algo innovador, que no se tiene experiencia a nivel país y a nivel regional, ¿verdad? Trabajamos como en un plan de contingencia, plan A, plan B, plan C, ¿qué ocurre si esto? Entonces teníamos cómo mitigar aquellos posibles riesgos que podrían surgir, que realmente, así como mencionó el ingeniero Edgardo, mayormente fue la conectividad. Sabemos que en nuestro país ese es un tema pendiente. Y en la zona en la región occidental o Chaco principalmente también afectó las distancias, la infraestructura vial de acceso a las comunidades, además de la conectividad y un poco también el factor clima, ¿verdad? Porque ya en la tercera y cuarta etapa tuvimos suficiente lluvia, ¿verdad? En esa zona, en esos departamentos, lo que también afectó un poco en términos de la llegada de los censistas a las comunidades, siendo de la misma comunidad, de la llegada de los censistas a las fincas, ¿verdad? Para esos casos nosotros reforzamos los equipos de apoyo desde la dirección de censo a la estructura censal, de manera a que se pudiera cumplir con el cronograma establecido, que para nosotros eso era fundamental, de cumplir sin retrasos, y lo que se tenía que reforzar en materia de equipo humano, técnico, se hacía, ¿verdad? Hay un punto pendiente y muy importante que estamos tocados sobre la tenencia de la tierra. Hay ¿qué han notado ustedes con lo que representa el censo agropecuario? Que hay una cantidad significativa importante de personas con su título de propiedad, el cual le favorece para ser sujeto de crédito, por ejemplo, o para ser sujeto de asistencia técnica con lo que representan los recursos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, para formar asociativas y demás. O hay todavía mucha gente que no dispone de ese título que le habilite a ellos para hacer un trabajo mucho más tranquilo o poder ser un morador tranquilo de la zona en la cual vive. Antes que mencionar sobre ese punto, que es muy importante puntualizar que lo que hace el censo es relevar nada más la condición de tenencia. Sí. No tiene nada que ver con el tema de catastro, sí, así es. En sí, ¿verdad? Pero con los datos relevados vemos un incremento importante, casi un 18% de formalización de la propiedad, o sea, un incremento de los productores que dicen de tener título ya definitivo de la propiedad de su finca, y también de algún documento provisorio, también se incrementó bastante, ¿verdad? Esos dos principalmente nos dan de que hay una mayor formalización en cuanto a la tenencia de tierra. Lo cual obviamente facilita mucho los diferentes trabajos que se pueden realizar tanto del segmento público como privado, porque garantiza obviamente a la banca pública, privada por sobre todo, y también banca pública, que el sujeto al cual le está prestando el dinero para poder realizar actividades productivas lo va a invertir acorde a lo que está en ese momento solicitando. Entonces también hay mucha tranquilidad en ese sentido. Mencionaba, por ejemplo, gente de Barbero que atendiendo a la precariedad de la tenencia de la tierra en este momento,
en épocas atrás mencionaba, se nos hace muy difícil a nosotros acceder a crédito, se nos hace muy difícil al no tener crédito trabajar la tierra, no podemos comprar absolutamente nada porque no tenemos capital y muchas veces nuestra producción es menor a la que deseamos y generando entonces menores ingresos económicos, generando obviamente dificultades atendiendo a la calidad de vida que podrían tener significativamente hablando mejor, pero obviamente generando un problema al fin y al cabo social que a todos nos afecta a la larga. Ayer, ingeniero. Así mismo, o sea, prácticamente el censo es lo que da información para tomar decisiones. Sí. Entonces, yo creo que eso va también orientado a las políticas públicas y con la información debemos generar estrategias como Estado para poder ir atendiendo a ese segmento de productores, ¿no? Así tal cual es. No se trata de hablar de estratos, sino que se habla de un total, se habla de un universo bastante importante de 291.497 fincas, cubriendo una superficie de 30.401.660 hectáreas según este mapeo que han realizado y el trabajo que han realizado en forma digital, como así también a campo los censistas y también la parte técnica aquí en las oficinas de San Lorenzo, imagino yo, con un arduo trabajo en lo que representó la validación de estos datos y obviamente su posterior socialización hace no muchos días, ingeniera. Asimismo, el trabajo fue arduo. Durante el levantamiento de datos en el campo, el equipo de tecnología, de estadística y de censo y de cartografía estuvieron trabajando prácticamente, estábamos 24/7 para los procesos de, así como estaba mencionando Edgardo, de las validaciones que se hacían al momento de cargar el cuestionario y también de la verificación de la información. Eso es una posibilidad que nos dio la tecnología, porque pensar en traer, una vez que llegaban ya los cuestionarios en papel, eso era imposible de realizar alguna verificación o corrección. Sin embargo, con la tecnología en tiempo real se podía hacer esa verificación y decirle al censista, mira, estos datos no son consistentes, podés verificar, y se hacía la reverificación. Eso fue algo muy importante que nos dio la tecnología. Y también después en este proceso de verificación de la base de datos, también si bien llevó su tiempo, ya no fue tanto, vamos a decir, el trabajo, porque anteriormente el proceso de crítica y de carga de esos formularios en papel a digital llevaban un tiempo mucho mayor, ¿verdad? Sí. Y implicaba también la participación de muchas personas y ahí evidentemente podría darse errores. Sin embargo, al tener ya los datos así tal cual en la base de datos, no pasaban por un proceso manual y reducía un poco también la manipulación de esa información. Manipulación en términos de cualquiera puede equivocarse, un 1 parece un 4 o un 9, entonces Sí. la interpretación de qué número está viniendo en el papel, eso no se da cuando se usa tecnología, porque Sí. exactamente el número que es el que viene cargado. Así tal cual es. Mi 4, por ejemplo, parece un 9. Así tal cual es. Y mi 7 parece un 1. Es así, y muchas veces atendiendo obviamente a la prisa con la cual uno lleva, a pesar de que es un trabajo, obviamente tenía que ponerle el 100% de su atención. Muchas veces eso encimado que llega todo nos hace cometer errores involuntarios. Una coma que vaya a una izquierda o a una derecha además puede obviamente cambiar totalmente la estructura. Bueno, cantidad de fincas agropecuarias y superficie por uso de tierra. Han tenido en cuenta cultivos temporales, permanentes, forestales, pecuarios, pasturas naturales implantadas. Un universo bastante generalizado de lo que representa la radiografía productiva nuestra. Y así también un dato importante, la nacionalidad de los productores. Algo que muchas veces en redes sociales vemos o leemos, que nosotros que estamos pendientes de eso, dicen el país está copado por brasileños, el país está copado por argentinos, por uruguayos. ¿Es cierto o no eso en lo que representa a la nacionalidad de los productores ingenieros? Bueno, el censo refleja prácticamente un 96% de productores con nacionalidad paraguaya. Si bien es cierto, la nacionalidad brasilera es la siguiente en importancia, pero vemos una disminución importante. Ahora tenemos un total de
4.000 productores más o menos de nacionalidad brasilera, que hace un total de 1,59% del total, ¿no? Si bien es cierto, en el 2008 hubieron alrededor de 88.000 productores brasileños, o sea que una disminución de 50%. Pero también hay que tener en cuenta que o sea, al inicio eran colonias que fueron obviamente trayendo migrantes, y estos han tenido ya su radicación y también descendencia con nacionalidad paraguaya ya. Prácticamente los que están ahora en la producción mayormente son ya productores de colonos brasileños que en algún momento ingresaron al país para poder producir, ¿no? Se entiende. De hecho, y tienen mayor presencia en los departamentos de frontera, como la zona de Alto Paraná, Canindeyú, Amambay y quizás Concepción. Esa zona es la zona que tienen mayor presencia. Pero de hecho, como la producción se va expandiendo, y hay debe ser una situación notable en la zona de frontera, que prácticamente se va perdiendo, o sea, son zonas donde ahora se habla más en portugués que en castellano de repente. Sí, se entiende. Entonces eso como va cambiando un poco el esquema Hay mucha influencia del lado brasileño hacia nuestro territorio, obviamente, y se da, por ejemplo, en la comercialización de productos. Los supermercados en frontera, por ejemplo, cotizan en dólar, real y guaraní. En ese orden. Entonces también esto obviamente se da en el sentido de la influencia social y cultural. Sabemos, portugués es una de las lenguas más habladas, queda un poco relegado el español y el guaraní propiamente hablando. Entonces es un censo que ha tenido en cuenta muchos detalles y que ha servido para tener una radiografía general de la producción agropecuaria, y de aquí en más también entonces ya ir desmenuzándolo de a poco para ir aclarando las ideas y los intereses también de cada segmento, por qué no decirlo, empresarial, que está interesado en lo que representa la producción, y obviamente las ideas que el gobierno puede ir absorbiendo de estas para poder financiar los trabajos que pueden capitalizar nuevamente eso en más recursos para más inversiones en todos los aspectos de nuestro país, ingeniera. Así mismo es. Tenemos toda la información, los datos. Quisiera aprovechar la oportunidad también para mencionar, ¿verdad?, que nosotros nos guiamos por el Programa Mundial de Censos Agropecuarios, que son directrices emanadas por la FAO para todos los países que son miembros, para estandarizar, vamos a decir, los criterios y las metodologías para la realización de los censos, y ello también lleva a la publicación, ¿verdad? Nosotros estamos presentando son 79 cuadros principales que hacen a un censo agropecuario, y posteriormente vamos a estar bajando a nivel país, a nivel regional, a nivel departamental, y ya en las siguientes publicaciones bajando a otros niveles como de distrito, ¿verdad? Sí. Y ya de otras variables, y vamos a hacer publicaciones temáticas. Lo que oficialmente corresponde a un censo es lo que nosotros ahora estamos publicando. Los demás ya son análisis que realmente en otros países le llevan mayor tiempo, ¿verdad? Le llevan 1 año, 2 años publicar. Nosotros lo estamos haciendo en 6 meses, y en 7 u 8 meses vamos a tener ya completamente publicados los datos del censo, que eso es tiempo récord, vamos a decir, de publicación de datos. No lo estamos haciendo a cuentagotas o a cuotas, sino que estamos siguiendo realmente un estándar internacional de publicaciones, y nosotros estamos cumpliendo con indicadores que nosotros nos propusimos de reducción de tiempo de publicación, visto la tecnología que se incorporó. De ahí en más, todas las informaciones en cuanto a variables que se requieran, tanto el sector público, privado, la academia, es un bien público esta información. Nosotros vamos a tener todo publicado en el geoportal, ¿verdad?, en la web del ministerio y del censo en particular, para que todos los que estén interesados puedan bajar esa información, todas estas tablas, los cuadros, para que puedan procesar, analizar
También, si a solicitud de los interesados, también vamos a facilitarle los datos que ellos precisan, ¿verdad? Así tal cual es. Muchas gracias por su tiempo, ingeniera. Ingeniero también, le agradecemos el que nos hayan acompañado en este amanecer agropecuario y ya vamos a ir indagando, vamos a ir escarbando de a poco en esto porque son datos muy importantes y bastante extensos de comentarlos y es que vamos a estar haciéndolo puntillosamente. Ahora, a modo de generalidades, lo hicimos como pudimos en esta hora de programación y ya le damos paso a Gustavo, que ya está ansioso de comenzar también su informativo. Muchas gracias a todos, hasta mañana. Te cobeo y sanguijiva y anere tarapera. R800 Radio La Unión, amplitud modulada. Somos una de las represas más grandes de Latinoamérica. Crecemos con la maquinización de Añacuá, donde trabajamos día y noche.